Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en un nuevo análisis del Campeonato de Plata Steel Chess 2017. Como vemos en la tabla cross table, acá tenemos a Wesley So, que sigue primero con 6 puntos, y en la segunda posición, compartido por 3 jugadores, se encuentran Magnus Carlsen, Elkhanov Pavel y Wei Jin, los 3 con 5 puntos y medio. Luego Aronian, seguido por Karyakin y Mascaran con 5 puntos. Bueno, hoy una interesante jornada. Como vamos a observar, Carlsen le ganó a Van Wely. El resto de las partidas todas fueron tablas, no hubo mucha precisión en el tema de los resultados, pero es interesante el juego. Lo que sí voy a mostrarles, al hacer un pequeño análisis, es de, por supuesto, la partida principal. Siempre la que enfrenta al campeón del mundo es una partida para aprovechar y aprender, ¿no? Y como rival tenía a Van Wely, que es uno de los invitados del torneo, obviamente por estar en su país natal, ¿no? Entonces vamos al juego y veamos cómo Carlsen resuelve el juego. Y una cosa importante, Carlsen cada vez que está jugando de blancas en este torneo ha ganado, ¿sí? Un tema a tener en cuenta, porque aún quedan algunas blancas para que Carlsen pueda acercarse al líder. Bueno, vamos a la partida. Acá empieza un campeón rey y juegan las negras una siciliana, entrando en la Scheveningen, y acá con G4 Magnus se decide por el ataque que es una idea muy agresiva. Recomiendo ver algunas partidas del año 1985 entre Karpov y Kasparov, unas partidas muy interesantes, y en su momento Karpov la utilizó con mucha energía y precisión. Vamos a seguir el juego, H6 para frenar el punto G5. Por supuesto que acá las negras, si quieren, pueden un poco ignorar el avance del peón G, jugando caballo C6, G5, caballo D7, y después de alfil E3, alfil E7, H4 se inician unas partidas interesantes. Pero la elección de Van Wely es H6, que previene el movimiento H4. Igual hay que decir que H4 se ha jugado unas cuantas veces, y contra caballo C6 acuérdense que G5 por ahora es apresurado, porque no vamos a poder comer de peón, ya que tenemos ahí la torre en H1 en el aire. Entonces acá lo mejor es torre G1, y las negras acá responden con H5, una excelente jugada que busca la colocación del caballo, en algunos casos vía G4, E5 o D7, E5, etcétera, ¿no? Entonces ahí se pierde un poco la precisión del ataque de las blancas. Por eso acá la mejor continuación es capturar para abrir la columna y jugar alfil G5, lo que vendría a ser más teoría por lo menos, ¿no? Por supuesto acá las negras tienen para elegir, entre ellos pueden volver con el caballo a F6, lo cual después las blancas juegan dama de 2 y enrocan largo. Pero bueno, cuestión de gustos. Carlsen elige alfil G2, caballo C6, H3, dejando de lado los planes con H4 y agresividad con G5. Y acá Van Wely se sale bastante de la teoría, o al menos elige una línea poco utilizada, ¿no? Juega G5. Otras jugadas podrían haber sido A6, que se juega bastante, y alfil D7, son las otras lesiones. Contra ambas jugadas el blanco juega alfil E3 y prepara el enroque largo, ¿no? Pero G5 saca un poco de la teoría a las blancas, tanto es así que en esta posición se habían jugado muy poquitas partidas. La mayoría de las veces se había jugado alfil E3, seguido el caballo E5 y dama E2 para cubrir la casilla C4, etcétera, y se habían hecho buenas partidas, interesantes partidas. En su lugar, Carlsen encuentra una nueva idea, captura y avanza el peón atacando el peón de C6, así que la siguiente jugada de las negras es obligada, jugando caballo D5, y tras peón por peón las negras deciden tomar de dama. Lo natural obviamente era tomar de alfil con desarrollo, pero alguna cosita debería tener en vista acá Carlsen,
por ejemplo contra caballo E4 alfil E5 era interesante, C4 caballo B4 y se genera una posición bastante tensa, ¿no? Donde las blancas pueden rocar o cambiar damas antes. Lo visto Van Welli eso no le gustó, comió de dama, después de lo cual el blanco enrocó, y acá obviamente a mi entender la mayoría pensaban que el caballo C3 era una buena jugada, ¿no? El tema es que acá hay una intermedia interesantísima y una variante bastante complicada, que es dama por D6, alfil por D6. El jaque N2 no funciona el jaque N2 porque, vamos a volver atrás, jaque N2, sencillamente el rey se retira y contra el alfil D6, acuérdense que las blancas que tienen alfil por C6, rey E7, alfil por A8, y ahora las negras no tienen ese descubierto atacando la torre, ¿verdad? Entonces ahora se da a entender que hay que jugar, ¿no? Vamos a volver a la partida anterior, a la posición anterior, perdón. En la variante esa que les comentaba, dama por, alfil por, ahora las blancas toman en C6, tomar en C3 no tiene ningún sentido, le da tiempo a las negras a defender el punto C6, rey E7, alfil A8, y esto es lo que es la diferencia, ¿no? Alfil A6, toca a la torre y amenaza también con la torre negra al alfil de A8, entonces las blancas tienen que salvar el alfil para no quedar ahí bastante mal, y después alfil F1, rey por F1, y la posición está obviamente ventajosa para las blancas, que tienen un peón de más y pareja de alfiles, ¿no? Entonces bueno, obviamente las negras ahora entendemos por qué dicen alfil A6 y no caballo por C3, que parecía que iba a doblar peones, ¿verdad? Bueno, saca la torre de la amenaza, desarrolla el alfil, ataca a la dama centralizando el caballo, y ahora parece que dama B4 era la jugada crítica, ¿no? Pero en su lugar juegan dama C7, ¿sí? Fíjense con todo lo que lleva el tiempo pensado Van Welli, ¿no? Le quedan 43 minutos contra 66 de Carlsen. Acuérdense que habían empezado con 100. Y C4, excelente jugada, aprovechando el detalle táctico de no se puede alfil C4 por dama D4 con amenaza del alfil y la torre en H8, ¿no? Entonces retira el caballo, que era la mejor pieza de las negras por el momento, y las blancas consolidan la posición con B3 y tras torre D8 retiran la dama. Y ahora otra posición, una posición de cálculo también, ¿no? Acá había que ver qué pasaba si caballo C2, una jugada que se nos va todos de las manos, amenazando las dos torres. Contra eso, Carlsen tenía una variante muy buena, que era caballo F6 jaque. Claro, si alfil por F6, viene dama por F6, amenazando la torre de H8. Y además con algunos detalles tácticos ahí sobre el centro del rey, ¿no? Por ejemplo, si saca la torre a F8, acá las blancas tienen esta bomba, alfil A3, y acá, bueno, está complicadísimo para las negras. Por ejemplo, imaginemos que como en E1, acá recibirían mate porque la dama ven que está sobrecargada a C6 y a E7, entonces vendría alfil C6 y contra cualquier respuesta de las negras, dama E7 y jaque mate. Entonces vamos a ver una jugada para atrás. Supongamos que dicen, bueno, capturó el alfil, pero ahí viene por el otro lado, ¿no? Torre por E6, F por E6, dama por E6, y tras dama E7 viene una comilona acá, alfil C6, torre D7, alfil por D7, no puede capturar de dama, rey D8 y ahí dama por, y fíjense los problemas que tienen las negras, ¿no? En caso de capturar rey por alfil, esto sería bastante suicida porque las blancas entran con la torre y tras rey 8, dama C6, el rey sale a pasear y ahí las blancas hacen una linda clavada ganando materia. Una variante bastante complicada, pero seguramente Carlsen tenía todo previsto y después se le critica porque no vio un mate en 3 cuando había encontrado otra variante que también ganaba, ¿no? Pero bueno, se dio otra circunstancia después. Bueno, así que el alfil no se puede capturar y la torre tampoco. Volvemos a la posición original. Como pueden ver, ahí había táctica de sobra.
todo bien calculado. El negro también prevé los peligros, juega caballo de 3, amenazando la torre de E1 y al alfil, retira la torre en la columna, caballo por... Bueno, acá estaba la jugada torre por D8 intermedia. Carlsen decide no capturar, sino capturar el alfil primero, el caballo primero, perdón. Y las negras acá se empiezan a meter en líos. Dama F4, y ahora fíjense cómo no va a aflojar y encuentra el punto, el talón de Aquiles de las negras, que es el peón de C6. Toda la secuencia es prácticamente obligada. Después de torre D8, las negras no tienen muchas opciones, ¿no? Comer de rey no tiene buena pinta, porque entraríamos con la torre en D1, y en caso de, por ejemplo, rey C7, viene esta jugada intermedia dama C3, eludiendo el cambio y entrando con la dama, no solamente amenazando la torre, sino amenazando también un jaque en A5, ¿verdad? Por eso las negras tienen que comer de alfil. Carlsen cambia las damas y salta con el caballo en C5 y el peón de C6 a calle. Ahora viene una lucha técnica. Las siguientes jugadas son muy buenas por ambos jugadores, son por un lado únicas por parte de Vangueli. Trata de activarse con la pareja alfil. Acuérdense que con el hecho de tener la pareja alfil de las negras, en cualquier momento estas podrían intentar el cambio del alfil de casillas blancas por el caballo. En ese caso quedarían un alfil de distinto color, con lo cual las posibilidades de empate serían muy grandes para él. Por eso Carlsen tiene que jugar con mucho cuidado. Fíjense ahora cómo juegan las negras, siempre activo, tirando algún lance, como se dice normalmente, ¿no? Caballo F4 sería un error por torre de 2, y por ejemplo contra C5, alfil C7, el caballo se mueve y está cayendo el peón de A2, y los alfiles, especialmente el alfil de casillas negras, se activa un poco, ¿no? Otra jugada tipo bloqueo, tipo caballo de 2, con la esperanza de jugar C5, etcétera. Acá las negras siquiera no comen en A2, sino que pueden jugar inclusive alfil C5, controlando el flanco de dama de las blancas, la expansión en el flanco de dama, e intentando más tarde, más temprano, activar el alfil de casillas blancas con E5 y F5. A pesar de los dos PM de menos, la posición está bastante incierta. Las blancas juegan bien, caballo B4, excelente movimiento, amenaza el doble en C6, ¿verdad? Con jaque y ataca a la torre. Las negras lo eluden con alfil D7, y ahora sí, Carlsen avanza el peón, defiende el caballo, y a la vez que amenaza el peón de F4, el negro ataca el peón de C5, y quizás alfil C7 hubiera dado más resistencia, pero torre C8 se encuentra con C6, devuelve el peón temporalmente Carlsen, alfil por D4. Otra secuencia podría ser retirar el alfil y esperar lo que yo les comentaba, ¿no? Tratar de cambiar el alfil de casillas blancas por el caballo con alfil D8, pero ahí Carlsen tenía caballo A6, y tras, por ejemplo, rey D6 que ataca el peón, el blanco avanza el peón B con ganancia de tiempo y protege ese mochuelo de C6, que anda con una gran ventaja, ¿no? Vangueli decide alfil por D4, torre por D4, captura el peón de C6, que es una verdadera molestia, y tras los cambios en este momento, increíblemente, Carlsen tenía torre B7 y torre por A7, que dando una gran ventaja, pero decide capturar el peón de F, lo cual al final presenta algunas dificultades para él, pero la ventaja por supuesto sigue siendo bastante importante, ¿no? El peón de más y esa mayoría de 2 contra 1 en el flanco de dama. Seguramente él no comió el peón de A7 para no darle actividad al rey negro y a los peones centrales, especialmente al peón de F4. Imagínense que esos peones, si hubieran llegado hasta quinta, las negras hubieran podido ocasionar algún contrajuego. Este final es técnico, Carlsen eso es muy bueno. Recuerden sus victorias de antaño contra Aronian, les recomiendo buscar esas partidas donde le ganaban finales de torre con gran facilidad a Aronian, con una gran técnica. Fíjense cómo las blancas de a poquito van a ir mejorando las piezas con H4, tratando de sacar un peón libre, mejora un poco el rey. Las negras, bueno, tratan de evitar las rupturas. Y esta otra jugada que hace Vangueli, H5,
me da la impresión de que colabora un poquito más, ¿no?, con la posición. Lo que pasa es que, claro, la opción es quedarse a la espera con torre C5 y torre 5 y algo así, pero a la larga Carlsen iba a quebrar esa resistencia. Con H5 lo que sucede es que ya el blanco consigue un peón libre, que es el H, y eso es una distracción muy importante para las blancas, que dejaría a las negras siempre atentas a ese peón, ¿no? Después de estos cambios, trata de activar la torre, pero Carlsen la mantiene a raya, ¿no?, atacando el peón A. La torre en algún momento tiene que volver a su defensa. Trata de activar la torre por detrás, ¿no? Seguramente la idea de Carlsen, que es la que concreta en algún momento atacar el peón por atrás y de esa forma defender el avance del peón H. Va buscando la manera de hacerlo sin aflojar en ningún momento la posición. Fíjense cómo trabajan la posición ambos. Van Wellig ya con 16 minutos, pero ya habían pasado el control, si no me equivoco, con el juego 45. Y ahí por fin activa la torre. Amenaza H6, que da un jaque. Ahí el rey. Y amenaza el peón de A5. Bueno, ahí parece que la jugada de rey H4, pero no, lejos de eso. El problema es que las negras no pueden comer ese peón de A por la sencilla jugada H6 y torre H2, que parece que para el peón. Viene el tema de la enfilada, sencillamente H7, que amenaza coronar, y en caso de torre H7, torre A7 jaque, y lo que les comentaba de la enfilada, ¿no?, un detalle táctico en el final muy importante a tener en cuenta. Bueno, ahí coloca la torre por detrás, pero cae el peón de A5, ahora ya con dos peones de ventaja. El final se hace muy sencillo para Carlsen, que además penetra con su rey sobre la casilla G6, donde apoyará el peón H, ¿no? Van Wellig increíblemente sigue jugando, capaz con la esperanza de que su peón E podía darle algún rédito, pero Carlsen no afloja, es más, ni se preocupa del peón E, porque acuérdense que en estos tipos de finales el que corona primero va a dar el primer jaque, entonces se hace imposible la defensa del rey, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, lo que les comentaba, ¿no?, si en caso de E2 ambos jugadores están coronando dama, pero el blanco da mate de corrido con la variante más precisa, que es rey torre D5, rey C6, dama 8, y contra rey C7 acomodan las piezas hasta que le va a dar mate al rey negro, ¿no? Ustedes después pueden comprobar las variantes, hay otros movimientos de rey, pero todo lleva al mate. Por eso las negras juegan torre H3, torre jaque, D6, torre A8, que amenaza la promoción, pero también colocarse en E8. En este momento Van Wellig juega rey D5 y decide abandonar la partida, no puede hacer más nada. El hecho de, como les comentaba, avanzar el peón a séptima no logra nada, porque las blancas ya paran el peón y van a apoyar su propio peón con rey G7. Bueno, sí, como les decía al principio, siempre es interesante ver una partida del campeón del mundo, Magnus Carlsen, siempre se aprende un poquito más. Una partida muy interesante, aquellos que estaría bueno que todos pudieran observar la partida con más detenimiento. Yo lo que traté de hacer es más bien un tipo de resumen de los momentos claves, ¿verdad?, los momentos claves de la partida, y sencillamente ponerlos al tanto de este torneo, el super torneo de Tata Steel Chess 2017. Así que bueno, esperemos que en breve ya encuentre otra partida interesante para comentar. Nos estaremos reencontrando en cualquier momento, como siempre. Un abrazo a todos. Chau, chau.